entrando en el reino de Dios. Somos hermanos, somos hermanos y unimos las manos, defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros. Y el día de hoy vamos a compartir la última parte del capítulo 22. Así que quisiera invitarlos a que podamos leer el pasaje, que son los versículos 21 hasta el 34, y lo vamos a hacer de manera alternativa. Vamos a comenzar entonces a leer la palabra de hoy. Dice así: Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy, que es continuación de la palabra que vimos la semana pasada. Vamos a hacer primeramente una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos ante tu presencia para poder compartir un pasaje, una palabra. Y queremos en este momento pedirte que tú abras nuestro corazón ante esta palabra. Ayúdanos a que podamos entender lo que tú quieres decirnos, para que nosotros podamos vivirlo, para que podamos practicarlo en nuestra vida diaria. Señor, llena este lugar con tu Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia, toca cada corazón. Ayúdanos, Señor, guíanos. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave de este día. Es el último versículo, el versículo 34, y lo vamos a leer a una voz. ¿Ya? Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. El Señor es Dios.
Hace algunos años se hizo muy popular un programa televisivo que impactó en toda Latinoamérica. Se trataba de algo así como un tribunal abierto, donde la conductora recibía personas que mantenían algún tipo de altercado. Los litigantes se presentaban y exponían su caso. Luego se sometían al veredicto de la anfitriona, que arbitraba y concluía toda disputa golpeando su martillo y pronunciando la célebre frase que le daba nombre a su programa: caso cerrado. Aquí se termina el problema. Desde que el hombre existe, ha habido conflictos entre seres humanos. A veces las diferencias se resuelven de manera simple, pero en muchos otros casos el problema parece no tener fin. No siempre los involucrados en una discordia llegan a un cordial acuerdo. Por eso, para resolver el problema, necesitan recurrir al arbitraje de alguien más. Como vimos la semana pasada, entre las tribus a ambos lados del Jordán, se había producido un inquietante conflicto con la inminente amenaza de una guerra civil. Los orientales habían construido un altar junto al Jordán. Esto fue considerado como un acto de rebeldía, porque el único altar autorizado era el que Dios había establecido en el tabernáculo. Solo allí podían llevarse sacrificios. De todos modos, antes de iniciar el combate, las tribus occidentales enviaron una delegación encabezada por Finés, el hijo del sumo sacerdote. La intención era abrir el diálogo reclamando una explicación válida para llegar a una solución y para concluir el conflicto. Sin embargo, esa explicación podría ser válida si mantenía coherencia con la palabra de Dios y si los orientales reconocían que solo el Señor es Dios. Entonces el caso quedaría cerrado. Como en cualquier relación humana, también dentro de la iglesia pueden surgir diferencias. No obstante, siendo miembros del pueblo de Dios, debemos estar dispuestos a resolverlo lo más pronto posible. Debemos estar dispuestos a resolver todo conflicto lo más pronto posible, practicando el amor y consolidando la unidad. Porque esta es la voluntad del Señor. Como sucedió con las tribus de Israel, toda diferencia entre nosotros puede ser resuelta si vivimos en el temor a Dios y si nos sometemos a su palabra. Así que, a través de la palabra de hoy, procuremos vivir en una genuina unidad sin que quede ningún malentendido pendiente. Demos así testimonio ante el mundo que conformamos un solo cuerpo, bien unido, y que queremos servir al mismo y único Señor. Amén. Al ser confrontados por la delegación israelita, los miembros de las 2 tribus y media del oriente brindaron su explicación. Expusieron los motivos que los condujeron a construir un altar junto al Jordán. Pero al presentar su defensa, comenzaron por alabar al Señor al que servían, diciendo: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Ante todo, los orientales invocaron al Dios omnisciente como testigo, al Dios que todo lo sabe y al que nadie puede ocultarle nada. Reconocieron al único y verdadero Señor al que temían, así como también sus hermanos de Occidente. Y expusieron su confianza en Dios porque no habían actuado por rebelión ni prevaricación contra Él. Algo notorio es que ante el cuestionamiento de la comitiva que los interrogaba, los hombres del Oriente no se mostraron ofendidos ni indignados por la acusación de sus hermanos. No se sintieron agraviados ni dramatizaron los hechos. Por el contrario, entendieron la inquietud y la molestia de las otras tribus. Se dieron cuenta que no fueron prudentes por no haber compartido sus intenciones de antemano. Habían dado lugar a un gran malentendido. Habían provocado una gran agitación por construir un altar extraño.
los ánimos estaban bastante caldeados con una guerra civil que se asomaba. Así que la visita de la comitiva era vital para la unidad de la nación. Sin embargo, esta unidad no hubiera sido posible si los acusados insistían en sentirse ofendidos por ser cuestionados y culpados en base a sus posiciones. Pero ellos, los orientales, no adoptaron un papel de víctimas. Por el contrario, fueron humildes y respondieron lo que se les demandó, porque ellos también procuraban la unidad con sus hermanos. Y una respuesta áspera hubiera agravado más la situación. Salomón señaló: la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Como habíamos mencionado en el mensaje anterior, ante algún conflicto, aquellos que ven alguna falta en su hermano, lo primero que deben hacer es orar. Luego deben tomar consejo espiritual y procurar abrazar al hermano con amor, buscando su restauración. No dar lugar a la ira, ni a los juicios de valor parciales, ni mucho menos a los chismes. Así debemos mantener la unidad. Pero de igual manera, y por su parte, aquel que sufrió alguna acusación o se sintió afectado por los comentarios en su contra, también debe procurar esa unidad. Debe saber actuar con humildad, sinceridad, sencillez y amor para no agravar la situación. Si aquel que es señalado se encierra en sus propias razones y se coloca en el papel de víctima, no habrá unidad posible. Quien es acusado también debe examinar con honestidad si hay algo de lo que debe arrepentirse para dar lugar a la reconciliación. Porque el pecado es la principal causa de la ruptura en la comunión con Dios y entre los hermanos. Al escuchar la acusación, los hombres de las 2 tribus y media calmaron las aguas con una respuesta amable. Pero si bien fueron humildes en sus palabras, contestaron con firmeza ante los israelitas, diciendo: si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. De esta forma, solicitaron que sea Dios mismo el juez en aquella controversia, que aquel al que no puede escondérsele nada fuese el árbitro que dirimiese entre aquellas 2 partes. Porque en realidad los orientales no habían tenido mala intención alguna. Ellos no habían hecho un altar para holocaustos, sino solo como un monumento conmemorativo, por temor a que los descendientes del occidente les impidiesen a sus hijos acercarse al tabernáculo para adorar al Señor, por temor a que fuesen ignorados y las generaciones futuras terminasen por apartarse de Dios. Exponiendo sus argumentos, los hombres del oriente explicaron: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Así que al construir un altar, las tribus orientales no quisieron apartarse de Dios, sino todo lo contrario. No pretendían negar el valor del tabernáculo, solo querían que no existiese posibilidad alguna de que sus hijos abandonasen los caminos del Señor. Por eso quisieron asegurar su perpetua adoración a Dios. Quisieron que nada impidiese que las generaciones futuras adorasen al Señor. Por lo tanto, el papel del altar junto al Jordán era únicamente simbólico, un recordatorio de la comunión de los israelitas a ambos lados del río, un monumento que condujese a la nación a reunirse a adorar al Señor en el lugar que Él había determinado, y además un testimonio para que nadie se atreviese a ignorar a las tribus del oriente y les impidiese acercarse
a dar sus holocaustos y adoración al Señor, el único Dios verdadero. Por eso, los hombres de las 2 tribus y media concluyeron su defensa diciendo: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Del mismo modo, también nosotros debemos procurar que nuestros hijos tengan asegurado su lugar para servir al Dios que adoramos. Que no exista posibilidad alguna de que nuestros hijos abandonen los caminos del Señor. Así que debemos estar preparados para otorgarles el mejor legado, por instruirlos en la verdad de la palabra de Dios e invitarlos al conocimiento de Jesús como Señor y Salvador, por orar por ellos y con ellos, constantemente, por darles ejemplo espiritual en nuestras casas y en nuestra iglesia. Ejemplo de entrega, de obediencia a la palabra, de fidelidad, de servicio a Dios, de unidad y de amor entre hermanos. Al igual que lo anhelaron los hebreos del oriente del Jordán, debemos procurar que las generaciones futuras de nuestra iglesia tengan acceso al Señor y al conocimiento de su Evangelio. Para esto, necesitamos poner especial atención a la gran comisión que recibimos del Señor y esforzarnos en establecer discípulos de Jesús que continúen su obra con fidelidad. Por lo tanto, que en nuestro corazón esté siempre latente el anhelo de mantener la unidad entre nosotros, rompiendo todo malentendido. Que también sea ardiente nuestro deseo de asegurar la continuidad de la adoración al Dios verdadero. Que nuestras generaciones futuras puedan alcanzar la salvación en Jesús y puedan mantenerse en los caminos del Señor. Ansiemos de todo corazón dejar un legado digno para quienes vienen después de nosotros. Amén. Aunque la forma en que las tribus del Oriente procuraron garantizar la adoración a Dios para sus hijos fue polémica, aunque esa forma fue polémica, su deseo había sido noble y sincero. Por eso, los integrantes de la delegación de Israel comprendieron sus palabras y se mostraron conformes con su explicación. Como dice el relato, al oír su respuesta, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Los representantes enviados reconocieron que no había habido rebeldía alguna contra el Señor por parte de las tribus orientales. Por eso regresaron a Canaán y compartieron su reporte. Al oírlo, todos se sintieron complacidos y desistieron en salir a combatir a sus hermanos. Podemos imaginar que deben haberse sentido muy aliviados. Como describe la palabra, el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. El malentendido había sido definitivamente resuelto. El conflicto entre las tribus se había desvanecido. La unidad quedó sellada. Y aquel problemático altar junto al Jordán pasó a ser un monumento que recordaba y exaltaba al único Dios de Israel. El texto concluye diciendo: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Ed significa testimonio. Jehová es Dios. El Señor es Dios. Nadie más que Él.
Satanás había tratado de sembrar división y contiendas entre las tribus hermanas, pero fracasó en su intento, porque los hebreos pusieron sus ojos, su confianza y su adoración únicamente en Dios. Porque dejando de lado toda emoción humana, supieron recurrir a la palabra del Señor y se sometieron a ella. Porque comprendieron que nuestro Dios busca la restauración y no la guerra entre hermanos. Porque priorizaron la unidad y el amor. La palabra destaca que una vez esclarecido el conflicto, el asunto pareció bien a los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra. No se habló más del asunto. Porque cuando la restauración es completa, todo rastro del problema pasado es borrado. Se da vuelta a la página. Se comienza a contar de nuevo. Si la reconciliación fue sincera, no se vuelve una y otra vez a revolver los hechos del pasado. Porque de otra manera no ha habido sincera comprensión. El perdón no fue sincero. Todavía quedan esquirlas por la bomba que estalló tiempo atrás. Esquirlas que deben ser quitadas. Espinas que aún pinchan y deben ser sacadas. Heridas que salen a flote cuando en realidad deberían haber quedado sepultadas en el fondo del mar. Miqueas alabó al Señor diciendo: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fijémonos. Nuestro Dios ha sido inmensamente misericordioso con nosotros, aunque no lo merecíamos, perdonando nuestros pecados y arrojándolos al fondo del mar. No retuvo su enojo contra nosotros, no nos guardó rencor ni resentimiento, no buscó venganza por nuestra traición, sino que olvidó nuestro pecado dándonos perdón perfecto en Jesús. Pablo exclamó: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Dios nos otorgó perfecta reconciliación en Jesús, porque Cristo cargó sobre su cuerpo el peso de nuestros pecados y los pagó definitivamente sobre una cruz. A pesar del horrendo sufrimiento que padeció el Señor por nuestra causa, Él hace borrón y cuenta nueva. Nos perdona por su inmensa misericordia y ya no trae a la memoria nuestras faltas pasadas para condenarnos. Ante tan impresionante amor, Juan nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios nos perdonó, sepultando todos nuestros pecados. Así es como también nosotros debemos saber perdonar, reconciliarnos y traer restauración. Dar vuelta a la página y comenzar de nuevo. Por amor, por procurar la unidad que nuestro Señor desea que reine entre nosotros. Por eso, si cada vez que aparece un conflicto con nuestro semejante, vuelven a resurgir los altercados del pasado, nuestra reconciliación nunca fue completa. La restauración había quedado a medias. El amor fue hasta ahora fingido, imperfecto y limitado. Y aún peor, nuestro conocimiento del perdón, la misericordia, el amor y la reconciliación de Dios en nosotros todavía no ha sido completamente aceptado dentro nuestro.
Solo quien reconoce su pecado y ha sido sanado por el amor y el perdón del Señor, puede amar y perdonar a su prójimo de la misma manera que fue amado y perdonado. Aunque el otro no lo merezca, aunque el otro haya sido cruel y desalmado, porque nuestro Padre Celestial también nos perdonó a nosotros sin que fuésemos dignos, mostrándonos así su amor, extendiéndonos su reconciliación, dándonos restauración plena. Pero el que no ha reconocido lo cruel y desalmado, lo traidor y abominable que ha sido contra Dios, y persiste en verse como víctima, ese aún no conoce el amor del Señor y de cuánto ha sido perdonado. El amor genuino conduce a la búsqueda de la restauración espiritual de nuestro hermano. Conduce a la unidad. Conduce al buen testimonio de quienes nos rodean para salvación. Jesús señaló: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso, no es un cristiano, no es un creyente espiritualmente maduro, aquel que tiene la habilidad o la capacidad para juzgar rápidamente a los otros. Un creyente es espiritual si sabe amar y ofrecer restauración a su prójimo. Los que viven bajo el legalismo solo saben acusar y condenar, pero nosotros tenemos que aprender a llevar una vida genuinamente espiritual a semejanza de nuestro Señor Jesús, practicando el amor que procura la restauración de nuestro hermano, porque nuestro Dios también siempre busca nuestra restauración y no nuestra condenación. Amén. Satanás trata de dividir al pueblo de Dios por generar conflictos, pero nosotros debemos aferrarnos al Señor y hacer prevalecer su presencia. Debemos afianzarnos en su palabra. Debemos recordar que su voluntad es que practiquemos el amor y vivamos en unidad. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pablo nos exhorta a andar en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor es Dios. El Señor es nuestro Dios. Tu Dios y mi Dios, el Dios de tu hermano, el Dios de quien está sentado al lado tuyo. Así que procuremos vivir como un pueblo redimido en amor, reconciliación y unidad. Trabajemos juntos en la extensión y asentamiento del reino de Dios, esforzándonos por dar testimonio de su salvación y luchando unidos para asegurar la continuidad de su obra entre las generaciones futuras. Que todos, al ver nuestro amor y nuestra unidad, puedan llegar a confesar como nosotros que solo el Señor es Dios. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a mantener la unidad y el amor entre nosotros, por sabernos amados y perdonados por ti. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra tú también nos llevas a considerar la necesidad de ser discípulos sinceros delante de ti y a buscar también dejar un legado digno para las generaciones futuras, un legado de amor, un legado de salvación, un legado en el cual nosotros podamos manifestar un buen ejemplo dado a quienes vienen tras nosotros. Ejemplo de humildad, ejemplo de amor, ejemplo de servicio, ejemplo de obediencia a tu palabra, ejemplo de oración. Ayúdanos, Señor, a poder ser un buen ejemplo
entendiendo que tú quieres extender tu obra y llevar tu salvación más allá. Y Señor, también ayúdanos a que entre el testimonio, entre el ejemplo que nosotros damos, esté nuestro amor y nuestra unidad. Que no exista ningún malentendido, que no exista ninguna discrepancia, ninguna aspereza entre nosotros, sino que todo sea resuelto reconociéndote a ti como el único Señor y a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú obraste en nosotros buscando nuestra restauración y nunca nuestra condenación. Y de la misma manera, nosotros también queremos vivir. Te damos gracias por todo y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y yo te honro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino, marchando juntos, luchando en el reino, sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. Sí, Señor, nos comprometemos a luchar juntos por ti, Señor.